buenas tardes, mis estimados estudiantes de proceso de manufactura 2. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su clase. De antemano, pues quiero decirles que esta clase ya está previamente también montada en plataforma del trimestre pasado, con la intención de que reforzar los conocimientos y como clase complementaria. Más sin embargo, pues hoy, 17 de febrero del 2025, pues vamos a retroalimentar y esta primera unidad que tiene que ver con lo que es la medición en procesos de manufactura, ¿no? Este proceso de manufactura 2, vamos a arrancar esta unidad de medición primero por entender que la medición, vamos a entender primero qué es medir. Es el conjunto de comprobación de longitudes, es comparar numéricamente la longitud que se trata de medir con una materialización de una medida significar encontrar la distancia entre dos puntos de un plano dado, es decir, es un patrón de comparación. También la medición es comparar a la cantidad desconocida que se quiere determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud, elegida como unidad, teniendo como punto de referencia dos cosas: un objeto, lo que se quiere medir, y una medida de medida ya establecida, ya que sea el sistema internacional, sistema inglés o una unidad arbitraria. Fíjese que la parte de metrología, que así es como se llama esta unidad, la metrología es la ciencia de la medición y sus aplicaciones. Dice, los metrólogos utilizan un léxico acorde internacionalmente por medio del vocabulario internacional de la metrología PIM. Y entre estos tipos de metrología está la científica, que es el conjunto de acciones que persigue el desarrollo de los patrones primarios de medición para las unidades de base y derivadas del sistema internacional de unidades del sistema CI con la abreviatura. Fíjense que eso lo encontramos de tipo científico o científica. La legal, según la Organización Internacional de Metrología Legal, OIML, es la totalidad de los procedimientos legislativos, administrativos y técnicos establecidos por o por referencia a las autoridades públicas y puesta en vigor por su cuenta con la finalidad de especificar y asegurar de forma regulatoria o contractual la cantidad de credibilidad apropiada de las mediciones relacionadas con los controles oficiales, el comercio, la salud, la seguridad y el ambiente, ¿no? Fíjense que por lo menos en ingeniería civil, la ingeniería civil es una carrera que eh, no se puede ejercer, digamos, si no se revalida en el país que se debe ejercer, porque cada país tiene ciertos parámetros, por lo menos a nivel de construcción. Eh, no es lo mismo construir aquí en Venezuela que construir por lo menos en Perú. Ellos tienen ciertos reglamentos, ciertos parámetros legales para las construcciones y cómo deben de hacerse estas construcciones, porque eso también depende del terreno. Entonces, la ingeniería civil sí varía, es la única ingeniería que sí varía de acuerdo al país que si un profesional quiere ejercerla, pues tiene que revalidar y ver, digamos, a ciertas materias que estén relacionadas más que todo con la parte legal. En la parte industrial, sí, en los tipos de metrología está la función de la metrología industrial reside en la calibración, control y mantenimiento adecuados de todos los equipos de medición empleados en la producción, inspección y pruebas. Esto con la finalidad de que puedan garantizarse que los productos están de conformidad con la norma. La medición, y vamos a ver los instrumentos de medición en ingeniería química y física. Pues fíjese que un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Dispositivo utilizado para realizar mediciones solo o asociado a varios dispositivos fundamentales. ¿Qué se mide? Se mide longitud, se mide tiempo, se mide masa, se mide intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, entre otros. Fíjense que la medición entra y integra lo que son la magnitud, atributos de un fenómeno, de un cuerpo, de una
sustancia que es susceptible de distinguirse cuantitativamente y de determinarse cuantitativamente. Es decir, para que una magnitud nosotros sea medible, tiene que ser distinguirse cuantitativamente, es decir, puede ser medir. De lo contrario, no. Al menos uno no puede medir el amor, que es una variable este, cualitativa, ¿no? Y eso es inherente al ser humano. La mensura, magnitud A sometida a medición. ¿Ok? Entre las magnitudes físicas y unidades se llaman propiedades medibles las magnitudes físicas tales como la longitud, ya lo dije, el tiempo, la masa, temperatura, corriente eléctrica y radiación luminosa. De estas derivan otras cantidades físicas, como por ejemplo la fuerza, la velocidad, entre otras. Fíjate que existen como ciertas magnitudes primarias y de ahí derivan otras, ¿no? Otras magnitudes físicas. Fíjense que magnitudes físicas, dentro de las magnitudes físicas de unidades en el sistema internacional, aplicable en un 90% en el mundo, está la magnitud, está la longitud, se define con el símbolo L, su unidad es el metro y el símbolo es M. Está la masa, que se define con el símbolo M, y la unidad central es el kilogramo. Bueno, en realidad, cuando ustedes hacen la tabla de conversiones, pues aparece el gramo como unidad central, pero en realidad es el kilogramo a nivel internacional. El tiempo, que es su símbolo es T y su unidad es segundos, ¿verdad? Y el símbolo es S. Intensidad de corriente eléctrica, que es I, la unidad es amperios, el símbolo es A. Temperatura, el símbolo es T, la unidad es el Kelvin y el símbolo es con una K. Cantidad de sustancia, símbolo es N, B, es el mol, que es muy utilizado en química, y su símbolo es el mol, el símbolo es mol. Intensidad luminosa es IB como símbolo, la unidad es candela y se define como CD. En el sistema inglés eh, también lo podemos ver en Estados Unidos y en Canadá. Los errores, algo muy importante que se debe trabajar a nivel de ingeniería son los errores de medición, ¿no? Y existen dos tipos de errores de medición, unos que son los sistemáticos, que son las deviaciones de la misma magnitud física efectuada bajo iguales condiciones que permanecen constantes, según puede eliminarse. Están los errores aleatorios, que en la medición, remisiones repetidas, son imprevisibles y no pueden eliminarse. Las mismas se estudian bajo modelos probabilísticos. O sea, están los errores aleatorios de medida, absoluto, de paraje, de abajes, de seno y coseno, de cero, de no eliminables o al azar por temperatura ambiente, ¿sí? Entre estos tipos ahora fíjense, entre los tipos de medición están las mediciones directas, ¿verdad? El valor de la medición de una magnitud, buscando que o sea, que se relacione directamente con el objeto a medir, ¿verdad? El valor de la medición, digamos que es inherente y es automático al cuerpo que se quiere medir. Este, Esas son las directas, cuando se toma el instrumento y una vez se aplica al cuerpo. Y están las indirectas, que es el valor de la medición. Se compara solamente la diferencia de la magnitud con un elemento de patrón, por ejemplo, los compases. Este, Galgas paralelas, es decir, son medidas que me traigo ese diámetro y lo coloco en otro. Mientras que en las magnitudes directas, como ya lo hice en las mediciones directas, perdón, el valor de la medición de una magnitud buscada se indica inmediatamente en el instrumento de medición. Mientras que aquí por lo menos en las indirectas, yo voy a medir un cilindro con un compás, tomo el diámetro y lo paso a otro instrumento. Fíjate que estarías tú, utilizando un instrumento primero para medir el diámetro y luego lo otro para que me registre la distancia. En cambio, en las directas, ahí se registra directamente la medida. Conceptos fundamentales en la medición. Está la apreciación, que es la mínima diferencia de medición que puede detectar o distinguir el operador
de un instrumento, ¿no? Esa sería la apreciación, que es la mínima diferencia de dimensiones que puede detectar o distinguir el operador en un instrumento. La resolución mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de las indicaciones correspondientes. Fíjense que esa resolución se puede calcular a través de una fórmula matemática que es lectura mayor menos lectura menor entre el número de divisiones, ¿no? Por lo menos si yo tengo una regla grabada y yo tomo la lectura mayor, que está en 10 y la menor está en 0, y hay 10 divisiones, entonces digo 10 entre 10, esa resolución sería de 1. Y la R total, o la R de T, que viene siendo la resolución entre el número de divisiones de un nonio. Siguiendo con esta orden de ideas, tenemos la selección de instrumentos de medición. Está por certificación de verificación, están por exactitud, están por calibración, están por sensibilidad, están por intervalos de medición, están por estabilidad. ¿No? Eso es para la selección de instrumentos de medición. Entre las clases de instrumentos de medición tenemos básicos o de semiprecisión, como son la regla grabada, como son la escuadra, como el transportador de ángulo. Y entre la precisión, este, tenemos lo que es el vernier o calibrador de pie de rey, el micrómetro o tornillo micrométrico y el goniómetro. ¿Ok? Esos serían los de precisión. Entre los diversos tipos de instrumentos, digamos, convencionales, están bloques calibradores de precisión, instrumentos de medición para dimensiones lineales, instrumentos comparativos como los que son calibradores mecánicos, los que son comparadores de carátula, los que son calibradores eléctricos, los que son calibradores fijos, los que son cilindros de machos anulares, lisos, de machos cónicos, de anillos cónicos, de machos para rosca, anulares también para rosca. ¿Sí? Fíjense que ahora entre los instrumentos de medición de semiprecisión vamos a encontrar los compases, las escuadras, etcétera. Entre esos vamos a ir definiendo cada uno, nuestro instrumento de semiprecisión, como es la regla grabada, que precisamente es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular que incluye una escala grabada en unidades de medida. Es un instrumento útil para trazar segmentos rectilíneos. Las, las usadas en talleres son metálicas y antirreflectivas, realmente de acero, ¿no? Este tema de antirreflectivas para que no afecte lo que es la percepción de los humanos y entonces no vayan a caer en un error que es inherente o sistemático, inherente a lo que es el operador del instrumento. La regla de acero se fabrica también con una gran variedad de tipos y tamaños, adecuados a la forma de tamaño de una sección o a toda la longitud de la pieza, como temple de muelle, con lo que son grabaciones número 4, este, la regla, ajá, y lo que es que son más utilizados en los talleres mecánicos. Están disponibles en escala de pulgadas, decimales, pulgadas, unidades métricas, ¿verdad? Entre estos tipos de reglas, digamos, grabadas, tenemos las métricas en pulgadas, flexibles, de gancho, de longitud corta, de decimales en pulgadas. Aquí tenemos la regla, vemos la regla graduada, la regla en pulgadas, que son aquellas cuyas escalas están en pulgadas, la resolución puede ser en fracciones de 1 octavo y 16 octavos, en lados de fracciones de 1,32 pulgadas y entre 1,64 avos de pulgada en lados contrarios. Fíjense que entonces la regla de pulgadas, pues todas sus escalas van a venir de 1 octavo, de un 16avo, un 32avo y un 61/64 avos, ¿verdad? En los lados contrarios. Es decir, son fraccionarias, porque son, son medidas que vienen en fracciones propias, como un octavo, un 16avo, un 32avo y un 16avo.
son métricas, son aquellas cuya escala es en milímetros, la resolución puede ser de 1,5 milímetros y de 0,5. Fíjense que los instrumentos de semiprecisión, eh, seguimos en la regla grabada, está la regla flexible, similares a la anterior, con una sección que son fabricadas con un menor espesor, usadas en aquellos casos donde la rigidez de la regla contemple de muelle no permite una medición. Esta puede ser la cinta métrica, la cinta que utiliza también el sastre para medir, que en algunos casos a veces, pues, o de pronto para medir de pronto digamos, curvas donde la regla rígida, pues no es posible tomar la medida. Regla de gancho, ¿verdad? Ahí como vemos en imagen la regla de gancho, está la regla flexible, está la regla de gancho. Y ahí dice, son aquellas que se usan cuando existen perdón, escalón o bordes o piezas de trabajo. En algunos casos se usan para medir piezas circulares, ¿no? Y finalmente vamos a tener dentro de las reglas graduadas también la regla de longitud corta, que se usa para medir aberturas pequeñas o lugares difíciles de alcanzar. Son 5 cuyas longitudes van desde 1/4 de pulgada a 1 pulgada. Tienen la particularidad de ser intercambiadas en el sujetador. Seguimos con los instrumentos de semiprecisión. Nosotros vamos a encontrar lo que es compás de punta para interiores. Dice, se utiliza para medir diámetros de los agujeros o las anchuras de cuñeros, ¿verdad? Las ranuras. La lectura se realiza cuando el compás se gradúa o se lee con una regla o un calibrador de tamaño estándar. Los resultados dependerán de la habilidad del operador. Porque fíjate que esta es para medir cilindros internamente, y como esa medición la da el compás internamente, hay que luego pasarla a una regla, por ejemplo, una regla graduada, y va a depender también de la agilidad, como el operador tome esa medida, porque es una medida indirecta y la pase a la medida directa. El compás de punta para exteriores, ahorita vimos el compás de punta para interiores, ¿no? Que es ¿sí? Que las tiene hacia afuera, pero las exteriores tiene las puntas hacia adentro. Interior la tiene hacia afuera. El de exterior la tiene hacia adentro, ¿no? Y aquí dice, se utiliza para medir trabajos redondos o planos, consta de dos piezas curvas, un resorte o muelle y una tuerca de ajuste. La lectura se realiza cuando el compás se gradúa o se lee con una regla o un calibrador de tamaño estándar. Los resultados dependerán de la habilidad del operador. La exactitud puede variar de 0,010 a 0,012 pulgadas y con un operador experimentado de hasta 0,02 a 0,03 pulgadas. Los instrumentos entre los instrumentos de semiprecisión está la escuadra de precisión, son usadas para inspecciones y preparación de trabajos. Estas son endurecidas, pulidas y con alta precisión y deben ser manejadas con mucho cuidado y precaución, ¿sí? La escuadra consta de dos partes, hoja y brazo. Se determinan a través de ellas, eh, también como número uno, comprobar la igualdad de una superficie para verificar si están planas, determinar si dos superficies están en ángulo recto, comprobar la exactitud entre dos escuadras, ¿no? Instrumentos de semiprecisión. Está el transportador de ángulos que se utiliza para medir y trazar ángulos. Se pueden ajustar entre 0 y 180 grados en algunos transportadores. La escala está graduada de 0 a 90 hacia la derecha y hacia la izquierda. La exactitud de este tipo de transportadores es de 0,5 a 1 grado de exactitud. Están también entre los instrumentos de medición,
Están los de precisión, que es el vernier o calibrador de pie, ¿verdad? Que es uno de los instrumentos mecánicos para la medición más aplicables y utilizados. Se cree que esta escala de vernier fue inventada por un portugués llamado Petrucci Novius. El calibrador vernier actualmente fue desarrollado después el calibrador vernier actual fue desarrollado después de 1631 por Perrier Vernier, pero bueno, eh, ese fue el que lo mejoró, ¿no? Como tal. El vernier ononio que posee los calibradores actuales permite realizar fáciles lecturas de 0,05 a 0,02 milímetros y de 0,01 octavos a 1,128, 0,01 pulgadas, perdón, a 1 sobre 128 pulgadas, dependiendo del sistema de grabación a utilizar, entre paréntesis métrico o inglés. Dice las principales aplicaciones de un vernier, ¿verdad? Estándar son comúnmente mediciones de exteriores, de interiores, de profundidades y en algunos calibradores dependiendo del diseño de mediciones de escalonamiento. Normalmente los calibradores vernier tienen un acabado en cromo, sinato, el cual pues elimina los reflejos, ¿sí? Aquí más adelante vamos a observar lo que es un vernier y sus partes, ¿no? Aquí observamos que como punto número uno está lo que es palpadores para medir exteriores. Aquí ubicamos el uno, si lo ven. El uno son como las dos pincitas. El 2 palpadores para medir interiores, que son los que están aquí afuera. El 3 varilla para medir profundidad, que es esta. Esta. 4 escala milimétrica, que es esta que está aquí abajo. 5 escala en pulgadas, que es la que está por la parte de arriba. 6 nonio milimétrico y 7 nonio en pulgadas. El 8 disposiciones de bloqueo, que esa disposición de bloqueo sirve para este, fijar la medida, ¿no? Eso sirve para fijar la medida. Instrumentos de medición de precisión, medición con vernier. Fíjense que por lo menos para realizar una, una medición, aquí vemos en la escala de pulgadas, que es la de 1/16, y aquí vemos la de 5 octavos. Es decir, si aquí marca, y, y pues, por la parte de abajo está la de milímetros, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular una medida en la parte superior, primero vemos que aquí queda en 1 pulgada, perdón, en 5/16, en 5/16 pulgadas más lo que marcó aquí, que es 5,128. Entonces, al sumar esta más esta nos da 125 entre 128 pulgadas. Si nos vamos por la parte de abajo y la medimos en milímetros, porque esta está en escala de pulgadas y esta está en milímetros, aquí vemos que marcó 24 milímetros, ¿verdad? Y en la otra marcó 0,07 en la medición, ¿ok? En esta marcó 24 milímetros aquí. Y en esta marcó 0, ¿qué? Punto 7, como se aprecia aquí. Entonces, sumamos 24 milímetros más 0,07 nos da 24,7. ¿Ok? Repito porque aquí le estamos viendo que en milímetros. ¿Correcto? También existen instrumentos de medición como es el micrómetro o tornillo micrómetro que se utiliza, ya vamos a ver para qué se utiliza, también llamado tornillo de Palmer. Es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico que sirve para medir las dimensiones de un objeto con mayor exactitud del orden de centésimas de micrómetros, es decir, pues 0,01 milímetros y de milésimas de pulgada, 0,01 pulgadas en general. La máxima longitud de la medida de los micrómetros del exterior normalmente es de 25 milímetros y los intervalos de medición van de 0,25, de 25 a 50, de 50 a 75 milímetros y en pulgadas la longitud es de 1 pulgada con estos intervalos
de medidas de 0,01 pulgadas, de 1 a 2 pulgadas y de 2 a 3 pulgadas. Aquí observamos un micrómetro, ¿verdad? Las partes de un micrómetro, punta de medición, tope, pues, sillo, vaina, jinete interior, tuerca de ajuste, inquete, tambor, traba, asistente térmico y línea de referencia. Aquí vemos otros tipos, aquí vemos cómo están realizando una medida. Instrumento de medición. Fíjate que, un ejemplo, si yo quiero calcular la resolución, ya le había dicho que era lectura mayor menos lectura mayor entre el número de divisiones. Y la resolución total sería la resolución entre el número de divisiones de de un número. Vamos a ver si por aquí se refleja un ejemplo. Por ejemplo, este, este, si vemos aquí la medida de ese micrómetro, indica que el intervalo de mediciones es de 0 a 25 milímetros. Representa 0,5 milímetros. Entonces aquí tenemos que cuando lo están leyendo aquí, sería sumar todas las medidas, la de 5, la de 2 y la de 0,21. Eso nos da un total de lectura de 7,71 milímetros. Este instrumento para exteriores. Fíjate que el goniómetro se utiliza para medir un ángulo obtusángulo, es decir, mayor a 90, pero menor a 180. La escala principal del transportador está dividida en dos arcos, en 180 para un arco, se dividen en dos cuadrantes, 90 y adicionalmente. Tiene graduaciones de 0 a 90 grados, izquierda a derecha, de la línea centro. El nonio está dividido en dos espacios en cada lado de la línea de cero en ángulos de 1 grado. Aquí vemos el ganiómetro y sus partes. Tiene una tuerca de sujeción, que es esta, un nonio, un transportador simple, una hoja deslizante, y aquí pues aparece un cálculo de lo que es la resolución total. Aquí también vemos el instrumento de medición, cómo son las medidas, las mediciones en el gonómetro. Vemos que por lo menos aquí, si yo quiero efectuar esta medida o donde quedó, aquí tengo 20 pulgadas de división de números que coinciden con la división del transportador, lectura anterior al cero del nonio, de acuerdo con el giro, y esta se leería como 50 grados, 20 minutos, 20 segundos, ¿no? Y finalmente vamos a tener lo que es la instrumento de medición de precisión, pero vamos a tener lo que es la placa de superficie plana o de mármol. Se utiliza cuando se requiere gran exactitud en el trabajo, se hace de hierro fundido, granito o material cerámico de muy buena calidad. Por su exactitud se emplea para comprobar calibraciones, matrices y dispositivos. Fíjese que la placa de granito para superficies planas es lisa y con una exactitud del 0,001 pulgadas o 0,0025 milímetros. Entonces esa para cuando yo comparo superficies a ver si están completamente planas. Bueno, mis estimados estudiantes, la clase era referente a la metrología, era para que ustedes reforcen precisamente todo el tema de lo que es la medición y por supuesto de lo que es la metrología, que es esta primera unidad, y pues puedan presentar su evaluación, que repito, ya está disponible dentro de la plataforma. ¿Ok? Ya está disponible dentro de la plataforma y que por supuesto este,
Ya desde ya la pueden responder. Repito, tienen este material, así como otra videoclase de apoyo, más esta, para aclarar las dudas. Bueno, espero en otra oportunidad volvernos a encontrar. Ya será para la unidad, para el módulo número 2. Recuerden que este módulo aperturó hoy, 17 de febrero del 2025 a las 10:25 de la mañana, y cerrará el próximo domingo 23 de febrero a las 23:59 de la noche. Muchas gracias. Se despide de ustedes su profesor Pedro Sánchez.